Episodio 1. La primera confesión sin palabras. La primera vez que la vi, no llevaba paraguas. Caminó bajo la lluvia como si el cielo le lavara un secreto. El vestido blanco, pegado a su cuerpo como una segunda piel, marcaba cada curva como si hubiese sido diseñado no por un sastre, sino por un pecado. No tenía rostro de pecadora, pero algo en sus ojos decía que Dios la miraba más de lo que la juzgaba. Entró a la iglesia con pasos silenciosos. Nadie más en el templo. Solo ella, el olor a incienso, y yo, el sacerdote que hasta esa tarde creía tener fe suficiente para resistir cualquier tentación. Estaba equivocado. ¿Deseas confesar?, pregunté, mientras ella se deslizaba hacia el confesionario como si supiera exactamente dónde debía sentarse. No respondió. Se arrodilló, respiró, y el silencio se volvió carne. Había algo indecente en ese silencio. No porque fuera vulgar, sino porque era demasiado íntimo. No dijo su nombre, no dijo sus pecados, solo me miró a través de la rejilla del confesionario. Y fue entonces cuando lo supe, no necesitaba hablar. Su cuerpo confesaba por ella. Su respiración era lenta, casi medida. Cada inhalación, un ruego. Cada exhalación, una caricia sin manos. Yo intenté no mirar, no pensar, no sentir, pero era imposible. Cada segundo a su lado era una guerra que mi fe empezaba a perder. ¿Qué deseas confesar, hija?, dije con voz temblorosa. Ella alzó la vista. Me sostuvo la mirada. Y entonces, se mordió el labio inferior. Un gesto tan pequeño, pero tan feroz. Porque no era seducción. Era algo más profundo. Era como si el alma de ella me estuviera diciendo, yo no vine a buscar perdón. Vine a tentarte para saber si Dios realmente vive en ti. Y lo peor fue que, por un instante, yo deseé fallar esa prueba. No toqué su cuerpo, pero mi pensamiento sí. No crucé la línea, pero la imaginé y la deseé. Y cuando ella se marchó, dejando el aroma a lluvia, a mujer y a desafío, supe que no sería la última vez. Aquella confesión no tuvo palabras. Pero desde esa noche, he escrito 100 veces su nombre, aunque nunca lo haya dicho. Y cada vez que me arrodillo para orar, siento que es ella quien me escucha. No Dios. Episodio 2. El susurro que hizo temblar el altar. Volvió al día siguiente. La misa ya había terminado. Los fieles se habían ido. Las velas, algunas aún encendidas, titilaban como si supieran que algo más, algo prohibido, estaba a punto de comenzar. Ella apareció entre los bancos vacíos. Descalza, vestida con una blusa negra que no ocultaba el temblor suave de su pecho. Caminaba como si la iglesia le perteneciera. Como si no creyera en Dios, pero supiera exactamente dónde vivía. Padre, susurró. Su voz era baja, casi inaudible, pero cada sílaba me llegó como un relámpago detrás de la nuca. Estoy aquí para continuar lo que comencé ayer, dijo. Tragué saliva. Intenté mirar hacia la cruz. Pero esa noche, incluso Cristo parecía cerrar los ojos. Ella se acercó al confesionario, pero no entró. No esta vez. En lugar de eso, caminó directo hacia el altar. Y allí, en ese lugar sagrado, se sentó. Hoy quiero confesar aquí, dijo, deslizando los dedos sobre el mármol consagrado como si fuera la piel de un amante dormido. Esto, no es apropiado, logré articular. Aunque mi cuerpo decía otra cosa. ¿Inapropiado para quién?, preguntó, sin apartar la vista de mí. ¿Para Dios o para ti? Me acerqué. No sabía por qué. No quería. Pero mis pasos no me obedecían. Ella me hablaba, no solo con la voz, sino con los gestos, los silencios, la forma en que su cabello caía sobre el cuello, la forma en que respiraba, como si cada aliento llevara un versículo perdido del Génesis. Entonces, lo hizo. Se inclinó hacia mi oído. Y susurró. Un solo susurro. Nada más. Pero el altar tembló. No por un terremoto, sino porque dentro de mí, la fe se resquebrajaba. El susurro decía, Padre, he soñado con usted. Estaba sobre mí. Rezábamos juntos, pero su boca no decía oraciones. Cerré los ojos. La sangre me golpeaba las sienes. El deseo, no pedía permiso. Basta, exclamé con fuerza, retrocediendo como si huyera de una llama invisible. Ella sonrió. No con burla, con ternura. La confesión no ha terminado. Padre, solo estamos comenzando. Y se levantó. Dejó en el altar una rosa negra y un papel doblado. Dentro, había un fragmento del Cantar de los Cantares, subrayado con labios pintados. Episodio 3.
la noche en que Dios se quedó callado. Aquella noche recé con rabia. No por ella, sino por mí, por mis pensamientos, por mis manos que temblaban sin razón, por mi lengua, que pronunciaba el nombre de Dios, pero deseaba el de ella. Encendí todas las velas del altar, como si más luz pudiera borrar la sombra que ella había dejado. Me arrodillé, clavé los ojos en el crucifijo. Esperé que Dios hablara, que me reprendiera, que me salvara, pero el cielo estaba mudo. Y cuando el cielo calla, el infierno susurra. El portón de la iglesia chirrió. Eran las 11:15. Nadie debería entrar a esa hora. Nadie excepto ella. Vestía una túnica larga, ¿veis? Como las vírgenes en los cuadros antiguos. Pero sus pies descalzos la hacían parecer más real, más desnuda, más peligrosa. ¿Por qué has venido?, pregunté sin levantarme. Porque tú no viniste a buscarme, respondió. Su voz era la misma de siempre, suave, como si pidiera permiso para pecar. Esto es un templo, no un lugar para juegos. ¿Quién dijo que estoy jugando? Caminó despacio entre los bancos, tocando el borde de cada uno como si fueran cuerdas de un instrumento. El eco de sus pasos me arañaba el alma. ¿Y si Dios está callado, no será porque está esperando algo? Dijo, quizá no vino a salvarte. Quizá te envió a mí, para salvarme tú a mí. Su lógica era perversa, pero dulce, tan dulce que uno quería creerle, aunque fuera una herejía. No digas eso, susurré. Ella llegó hasta el altar. Se arrodilló, no frente a mí, no frente a la cruz, sino frente a la nada. Y entonces rezó, pero no con palabras, sino con gemidos bajos, entrecortados, como si estuviera rezando desde dentro de su carne, como si el placer y la fe se hubieran mezclado en su garganta. Me acerqué sin querer, no por lujuria, por misterio. ¿Qué estás haciendo?, dije, con voz ahogada. Ella giró el rostro hacia mí. Tenía lágrimas, no de dolor, de algo más profundo. Estoy rezando por ti, Padre, porque estás solo, y yo también. Y en ese instante, en ese templo sagrado, en esa noche donde no hubo trueno ni relámpago, sentí que Dios estaba allí, mirando, callado, cómplice. Episodio 4, los dedos que tocaron donde no debían. No fue un roce, no fue accidente, fue una intención vestida de temblor. Ella volvió, y esta vez pidió entrar al confesionario. Yo no quería, yo no debía, pero no dije no. La penumbra nos envolvía. La rejilla entre nosotros era delgada, más simbólica que protectora. Permanecimos en silencio por segundos que parecían siglos. Padre, susurró al fin, con una voz que no venía de la garganta, sino del deseo. Hoy quiero confesar algo que nunca dije a nadie. Algo que no tiene nombre en los mandamientos. Mi respiración se volvió densa. Tragué saliva, intentando aferrarme a la cruz mental que me sostenía. Te escucho, dije, casi sin voz. Tenía 17 y un profesor que hablaba de Dios con los labios llenos de vino. Yo lo escuchaba, yo lo admiraba, yo lo deseaba, como a usted ahora. El aire entre nosotros se volvió caliente, vivo, lleno de algo que ni siquiera los ángeles querrían tocar. Pero no lo toqué, continuó. Me tocó él. Pero yo aprendí a guiar las manos. Y entonces sucedió. A través de la rejilla. Sus dedos entraron. Despacio. Temblando. Como si estuvieran buscando redención entre los pecados de un sacerdote. Rozaron los míos. Y por un instante. No los retiré. Por un instante. Quise que no se detuvieran. Esto no está bien, logré decir. Pero mis manos no lo decían. Y mi alma temblaba de deseo y de culpa al mismo tiempo. Ella presionó sus dedos contra los míos, con una dulzura que era violencia para mi fe. No vine a mancharte, susurró. Vine a confesarme con caricias. Porque algunas verdades solo se entienden con la piel. Sentí entonces que el confesionario se volvía jaula. Que yo no era el guía espiritual, sino el prisionero. Quise huir, pero también quise quedarme. Y esa fue la peor traición, no la suya. La mía. Ella retiró los dedos lentamente, como si robara algo de mí en el camino. Nos vemos mañana, si Dios no te aleja antes. Y salió, dejando el aroma de la culpa, y un calor en mis manos que ni el agua bendita pudo lavar. Episodio 5, el placer que provocó visiones. Esa noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque no me atrevía. Encerrado en la sacristía, con la sotana aún puesta y las manos aún marcadas por el tacto de sus dedos. Intenté rezar,
pero cada Padre Nuestro se convertía en un recuerdo de su respiración. Y cada líbranos del mal traía su imagen arrodillada, deseando ser redimida o devorada. Cuando al fin el sueño me venció, no descansé, soñé con ella, claro, pero no era la misma. Vestía de blanco, envuelta en un resplandor tan puro que dolía mirarla. Y sin embargo, su cuerpo se movía como si cada gesto fuese una invitación al abismo. En el sueño, ella me tendía la mano, yo la tomaba, y juntos, caminábamos por el pasillo central de la iglesia. Pero las bancas estaban llenas de estatuas de santos, y todas lloraban. Ella me miró. No están llorando por lo que hicimos. Están llorando porque nunca se atrevieron a sentirlo. Entonces me llevó hasta el altar. Se recostó allí, como sacrificio sagrado, pero su piel ardía, no como fuego, sino como evangelio prohibido. Me incliné sobre ella, no para besarla, para leerla. Sí, su cuerpo estaba cubierto de palabras, versículos que no existían en ninguna Biblia, frases escritas con tinta de deseo y fe torcida. Y el que la toque conocerá a Dios como carne. Justo cuando iba a pronunciar uno de esos versículos en voz alta, el Cristo del altar abrió los ojos. Me desperté empapado, sudor, miedo, y otra cosa. Me levanté de golpe, corrí al altar, y allí estaba. La cruz de Cristo goteaba sangre. No era metáfora, era real. Me acerqué, toqué el líquido espeso. Olía a hierro y a algo más profundo, algo que mi alma no podía nombrar. Entonces oí su voz, en mi cabeza, o su risa, no sé, cuando el placer es tan puro, también provoca visiones. Y por primera vez desde que vestí esta sotana, tuve miedo, no de ella, sino de lo que estaba empezando a ver cada vez que cerraba los ojos. Episodio 6, el Evangelio que leyó al revés. El domingo llegó, y con él, la misa. El templo estaba lleno, rostros devotos, manos juntas, mujeres con velo, hombres con fe, y yo, con un evangelio que ya no sabía leer. Subí al púlpito como siempre. Crucé los dedos detrás del misal, como si el gesto me protegiera. Y cuando abrí las páginas, no reconocí nada. Las letras estaban allí, los versículos, también, pero algo en mí los oía al revés. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero yo escuchaba, malditos los que fingen pureza, porque jamás verán la verdad de su deseo. Mi lengua se trabó, los fieles esperaban. Yo leía, pero cada palabra, en lugar de elevarme, me hundía más. Amad a vuestros enemigos. Pero yo escuchaba, y desead a quien os tiente, porque en la tentación habita el rostro oculto del Creador. El sudor me bajaba por la espalda, la sotana me pesaba como una cadena. Y allí, en la tercera fila, entre ancianas que rezaban y jóvenes que bostezaban, ella, sentada, mirándome, vestida de blanco, otra vez, pero esta vez, sin sostén. Y yo lo sabía, porque el frío de la iglesia hacía hablar su piel. Dios mío, quise cerrar los ojos, pero al cerrarlos, la vi mejor, porque ella no era solo una mujer, era un espejo, y yo estaba reflejado en su deseo. Padre, susurró alguien desde la fila. ¿Todo bien? Volví en mí, sonreí, como un autómata, y terminé la misa sin recordar una sola palabra más. Después, en la sacristía, abrí la Biblia otra vez. Necesitaba asegurarme. Y allí estaba, entre Mateo y Juan, un papel ajeno, doblado. Lo abrí. Era un pasaje, escrito a mano. La caligrafía era femenina. El texto no era sagrado, pero sí profundamente divino. Y cuando el sacerdote no pudo resistir más, Dios no lo juzgó, solo le pidió, ámala con el alma que fingiste entregar a mí. Caí de rodillas, pero no para rezar, para llorar, no por ella, por mí, porque ya no sabía si estaba pecando. Oh sí, por primera vez, estaba leyendo el Evangelio como debía ser leído. Episodio 7, las caricias que borraron el cielo. No fue sexo, no fue oración, fue algo que habitó entre ambos, como si el alma, por primera vez, encontrara un cuerpo donde arder sin miedo. Ella llegó sin anunciarse, una tarde sin misa, una hora sin campanas. Yo estaba sentado en la banca del fondo, con la sotana desabrochada, como si mi fe también pidiera respirar. La vi entrar, descalza, sin maquillaje, y con los ojos rojos, no de dolor, sino de haber llorado por algo que aún no se atrevía a decir.
Se sentó a mi lado. No habló, no pidió permiso. Solo tomó mi mano. Sus dedos eran suaves, pero firmes, como si no tocaran piel, sino memoria, como si ya me hubieran tocado antes, en otra vida, o en algún rincón del pecado que Dios olvidó castigar. No quiero que me perdones, Padre, dijo sin mirarme. Quiero que me recuerdes. ¿Recordarte cómo? Pregunté, casi en un susurro. Entonces se giró, y con la frente apoyada en mi hombro, me abrazó, pero no era un abrazo común. Era una confesión muda, una entrega. Su cuerpo entero se moldeó al mío como si encajara, como si en algún capítulo perdido del Génesis, Adán no hubiese sido hecho de barro, sino de ella. Nuestras respiraciones se fundieron. Mis dedos rozaron su espalda, y bajaron, sin prisa, sin palabras, hasta donde la culpa solía vivir. Ella no se movió, no huyó, solo respiraba, como si por fin el silencio la liberara. Y allí, en esa banca, en ese templo, sin desnudarnos, sin tocar lo prohibido, solo con caricias que temblaban en los límites de la fe, borramos el cielo. Sí, lo borramos, porque en ese instante, no existía Dios, ni infierno, ni reglas, solo dos almas que se reconocían, por primera vez, como iguales, y cuando me separé de ella, con los ojos húmedos y el pecho vacío, ella dijo la frase que aún me persigue. A veces, amar así es la forma más honesta de rezar. Se fue, y al levantar la vista hacia el altar, vi que el crucifijo ya no colgaba. Cristo había caído, boca abajo, como si se negara a mirar lo que habíamos sentido. Episodio 8. Cuando el infierno pidió turno para confesar. A veces, el verdadero castigo no viene del cielo. Viene cuando el infierno se sienta, a esperar su turno. Era lunes. El templo olía a cera fría y soledad. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y purificarlo todo. Yo no la había visto desde el día en que nuestras caricias se cruzaron con lo divino. Desde entonces, el Cristo caído seguía en el suelo, y yo no me atrevía a colgarlo de nuevo. Fue entonces cuando la puerta se abrió, pero no era ella. Una mujer mayor entró. No parecía rezar, no miró las imágenes, solo caminó directo al confesionario, como si lo conociera. Me senté al otro lado del muro de madera. Sin decir palabra, sentí algo distinto, como si la temperatura bajara, como si los ángeles se alejaran. No he venido a confesarme, Padre, dijo con voz grave. He venido a advertirle. Tragué en seco. ¿Advertirme de qué? De ella, respondió sin dudar. De la que viene vestida de blanco. De la que no tiene nombre, pero sí historia. La que usó el deseo para doblegar a hombres como usted. Me quedé helado. Usted no es el primero, continuó. Ella ha estado en otras iglesias. Ha tocado a otros sacerdotes. Algunos abandonaron el hábito. Uno se ahorcó. Mi alma quiso negarlo, pero algo en mí ya sabía. ¿Quién es ella?, pregunté, con la voz rasgada. La mujer rió, pero sin alegría. ¿Importa? El infierno no siempre tiene cuernos. A veces viene envuelto en piel tibia, y susurra con labios rojos. Me incliné hacia la rejilla. ¿Qué quiere de mí? Que elija, dijo. ¿Vas a seguir llamando pecado a lo que sientes? ¿O vas a aceptar que no todo lo que arde viene del infierno? Silencio. Y antes de irse, la mujer dejó caer algo por debajo del confesionario. Un rosario. Pero no era normal. Cada cuenta estaba marcada, con nombres. Nombres de hombres. Nombres de sacerdotes. El último, grabado con sangre seca, era el mío. Me quedé solo, pero no con miedo, con algo peor, con la certeza de que ya no estaba al borde del abismo. Estaba dentro, y el infierno me estaba escuchando. Episodio 9. El orgasmo que se escribió con sangre. No sé cómo sucedió, ni cuándo comenzó a desdibujarse la línea entre altar y cama, entre fe y fiebre. Solo sé que esa noche, ella volvió, sin previo aviso, sin cruz ni Biblia, solo con el cuerpo desnudo bajo una capa negra que no ocultaba, sino ofrecía. Yo había jurado resistir, pero el rosario maldito con mi nombre aún ardía en mi bolsillo. Y el Cristo caído, en el suelo, me recordaba que Dios ya no quería mirar. Ella entró en silencio, pero el silencio gritaba. No vengo por ti, Padre, susurró. Vengo por lo que hay detrás de ti. ¿Y qué es eso? Tu alma, la parte que aún desea sin culpa. Yo no dije nada, solo la vi caminar hacia el altar. Sin miedo, se desnudó allí, sin palabras,
como si su piel fuera una oración secreta, una ofrenda invertida. Y me esperó, no con urgencia, con certeza. Mis pasos fueron traición, mis manos, sacrilegio, pero mis labios se convirtieron en evangelio cuando tocaron su vientre. No hicimos el amor, hicimos algo más antiguo, más peligroso, más real. La poseí sobre el altar donde tantas veces había bendecido hostias. Y en cada movimiento, sentí que el templo temblaba. No por nosotros, por lo que despertábamos. El clímax no fue un gemido, fue un grito ahogado, el suyo y el mío. Y justo cuando su espalda arqueada tocó el cáliz de plata, la sangre brotó, no de su cuerpo, ni del mío, sino del cáliz mismo. Un hilo oscuro, espeso, que se deslizó por el mármol sagrado como una lágrima de Dios. Ella lo miró, sonrió, y dijo con voz entrecortada: algunos escriben el evangelio con tinta, nosotros con placer. Me aparté, aterrado, no por el acto, sino porque, en ese instante, su cuerpo brillaba. Sí, brillaba, como si un ángel exiliado aún llevara luz en la piel. Pero sus ojos eran pura oscuridad, y antes de vestirse, me miró una última vez. Ahora ya no hay vuelta atrás, Padre, porque hasta el altar nos desea. Episodio 10. El padre que besó una oración prohibida. No fue un beso cualquiera, ni una oración cualquiera. Fue un pacto, sellado con saliva, firmado con los labios de alguien que, tal vez, nunca fue hija de este mundo. Ese amanecer, después del pecado en el altar, pensé en huir. Pero, ¿de qué sirve huir, cuando el infierno te espera dentro? Quise confesarme con otro sacerdote, pero las palabras no salían, porque ya no lo sentía como pecado. Y eso era la señal más peligrosa. Esa misma tarde, ella regresó, vestida de rojo, como si el fuego ya no la consumiera, sino la vistiera. Traía un libro entre las manos, pequeño, antiguo, sin título. Sus tapas estaban desgastadas por el tiempo y por la herejía. ¿Qué es eso?, pregunté, sin acercarme. Una oración prohibida, respondió. Una que no está en ningún misal, pero que fue dictada por alguien que también amó fuera de las reglas. Lo abrió. Las páginas eran de pergamino, manchadas, no por tinta, por sangre seca, y por algo más oscuro, algo vivo. ¿Quién escribió esto? Ella sonrió. Un ángel que besó a un mortal y perdió sus alas, pero ganó el paraíso en la carne. Entonces me pidió algo que ningún feligrés había pedido jamás. Léela conmigo, y bésame en cada palabra. Yo debía negarme, pero ya era tarde para negaciones. Así que lo hice. Leí cada frase, susurrada contra sus labios. Cada palabra, dicha entre besos, jadeos y piel. No me salves, Dios mío, bésame donde sangra el alma. No me purifiques, ensúciame de eternidad humana. Cada verso era una llama que quemaba mi hábito. Pero no me dolía, me liberaba. Y cuando llegamos al final del texto, ella detuvo mis labios con los suyos. No por pasión, por revelación. ¿Lo sientes?, dijo. ¿El qué? Dios ya no te vigila. Ahora te observa con envidia. Entonces, una vela del altar se apagó sola. Y otra, hasta que la iglesia entera quedó en sombras. Solo nosotros. Y ese libro, abierto en medio de dos cuerpos que ya no sabían si eran castigos o profecías. Episodio 11. El castigo que no dolía. Me llamaron al despacho del obispo. Sin previo aviso. Sin bendición. Sus ojos no buscaban la verdad. Buscaban la vergüenza. Pero yo ya no tenía de eso. Padre Elías, dijo con la voz más seca que una página sin fe. Se han recibido denuncias. Acerca de usted. Acerca de una mujer. No pregunté quién. No pregunté cómo. Solo pensé, ya nos están mirando. Porque lo prohibido, cuando arde lo suficiente, siempre termina iluminando la oscuridad de los otros. ¿Qué tiene que decir?, preguntó el obispo. Y yo sonreí, no por cinismo, por redención, porque por primera vez, no tenía miedo de ser quien era. Solo diré esto. Eminencia, ella me mostró un rostro de Dios que ustedes jamás se atrevieron a mirar. Su ceño se frunció. Sacó un sobre. Esto es oficial. Está suspendido. Prohibido de dar misa. De oír confesión. De usar la sotana. Extendió el sobre como una cruz invertida. Y yo lo tomé. ¿Sabes lo extraño? No dolió.
porque el verdadero castigo no es ser exiliado de la iglesia, sino haber vivido dentro de ella sin sentir nada. Esa noche regresé a la iglesia vacía, ya no como sacerdote, sino como hombre. Ella estaba allí, de pie, frente al altar, vestía de negro, pero la piel brillaba como si la luz la eligiera. ¿Y ahora?, me preguntó. Sin hábito, ¿aún deseas rezar conmigo? Me acerqué, sin sotana, sin culpa. Ahora, por fin, puedo hacerlo de verdad, le respondí. Nos arrodillamos juntos, no para implorar, sino para agradecer, porque a veces, perderlo todo, es la única forma de ganar lo que arde de verdad. Y cuando apoyé la frente sobre su pecho, sentí el eco de un corazón que no latía solo por ella, latía por algo más, una certeza. Dime, le susurré, ¿quién eres en realidad? Ella me miró con ternura, como quien guarda el secreto más grande del cielo. No soy ángel, no soy demonio, solo soy la mujer que Dios olvidó castigar, porque, en el fondo, también la deseó. Episodio 12, la confesión escrita entre gemidos. Hoy quiero escribirla, me dijo, desnuda del alma, y casi también del cuerpo. Estábamos solos en la iglesia cerrada, sin velas, sin relojes, sin sacramentos. Ya no era templo, era ella, y ella era altar, evangelio, castigo y deseo. Le ofrecí papel y tinta, pero negó con la cabeza. No con eso, padre, no con tinta fría. Mi confesión se escribe con gemidos. Se sentó sobre el banco de madera como si fuera su trono. Abrió las piernas, sin vulgaridad, con devoción. Tú sostendrás la pluma, susurró. Yo seré la página. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la reverencia que solo se siente ante lo sagrado y lo irremediablemente humano. Tomé la pluma, la acerqué a su piel, y ella gimió, no fuerte, no por placer común, sino como si cada sonido fuera una sílaba que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Escribí, sobre su espalda, sobre sus costillas, sobre la parte baja de su vientre, cada trazo, una confesión, cada curva de su cuerpo, un versículo prohibido. Perdoné al que me tocó con fe, deseé al que me miró sin miedo, y ofrecí mi cuerpo como iglesia sin puertas. Sus gemidos eran suaves, pero cada uno retumbaba en mí como un trueno dulce. Era música, era liturgia, era algo que ni Dios ni el diablo sabrían cómo leer. Cuando llegué a su cuello, detuve la pluma. ¿Por qué te detienes?, preguntó, jadeando. Porque ya no puedo escribir más sin perderme. Ella tomó mi mano, la llevó a su pecho, y allí, sobre su corazón acelerado, me hizo firmar, no con tinta, sino con un beso. Y entonces se giró, sus labios en los míos, sus gemidos ahora sí, libres, completos, como campanas que ya no temen sonar. Mi confesión ha terminado, susurró. Ahora, dime tú, ¿quieres la tuya? Y no respondí, solo la abracé, porque ya no era sacerdote, ni pecador, solo un hombre, que había escrito su redención entre sus gemidos. Episodio 13, el exorcismo que provocó placer. Esto no es amor, dijo el padre Mateo. Es posesión. Lo miré en silencio. Era el enviado del obispado. Viejo, rígido, sin piel bajo la sotana. Solo dogma. Entró en la iglesia sin pedir permiso. Como quien llega a una casa que ya no pertenece a Dios, sino al escándalo. Yo ya no era sacerdote, pero seguía allí, porque ella también seguía allí, esperándome, respirándome. Ella no es humana, dijo él con voz temblorosa pero firme. Lleva algo dentro, algo que no debe estar aquí. La noche cayó. El padre Mateo colocó velas, agua bendita, una cruz. Yo observaba, sabiendo que aquello no sería un exorcismo. Sería otra cosa. Ella entró, envuelta en una túnica blanca, desnuda debajo. Sus pasos eran lentos, sensuales, pero en sus ojos no había seducción. Había desafío. ¿Vienes a expulsarme, padre?, preguntó. ¿O a tocar lo que tú mismo has olvidado que también desea? Mateo se persignó. En el nombre del Altísimo, ordeno que lo que habita en ti revele su nombre. Ella sonrió, y se acercó. ¿Tú crees que soy un demonio porque hago gemir la carne? Entonces, dime, ¿qué era Cristo cuando lloró sangre? El padre gritó oraciones en latín. Ella cayó de rodillas, pero no por dolor, sino por placer. Sí, gemía. Cada palabra sagrada que él pronunciaba parecía encenderle la piel.
Cada salmo la hacía temblar de deseo. «Calla», gritó él. «No me provoques». Ella rió, con la boca entreabierta, con las piernas entreabiertas, como si el exorcismo fuera una caricia disfrazada. «Tal vez lo que quieres expulsar», susurró, «no es un demonio. Es tu propio deseo». Y entonces ocurrió. Mateo se cayó de rodillas, llorando, con las manos en los oídos, como si no soportara escuchar su propia alma. Ella se levantó, caminó hacia él, y le besó la frente, con compasión, con fuego. No todos los demonios gritan. Algunos te besan despacio mientras rezas. Él huyó, dejando la cruz, el agua, el ritual, y yo seguí allí, mirándola, sintiéndola. Ella se volvió hacia mí, y dijo, no fui yo quien provocó el placer. Fue su fe, la que nunca supo qué hacer con el cuerpo. Episodio 14, la oración que hizo arder los espejos. Hoy no quiero tocarte, me dijo ella. Hoy, quiero que me mires. La llevé a la antigua sala de catequesis, donde aún colgaban viejos espejos, cubiertos por mantas polvorientas. Allí, las monjas solían enseñar a ver el alma. Pero aquella noche, fue la carne la que quiso mostrarse. Ella entró en silencio, desnuda, sin vergüenza, pero no por osadía, sino porque ya no tenía nada que ocultar. Aquí es donde los fieles ven su reflejo, y fingen no ver el pecado, susurró. Uno a uno, retiré los mantos. Los espejos revelaron nuestro reflejo múltiple, distorsionado, multiplicado. Ella se colocó en el centro, arrodillada, como si la oración comenzara en la rodilla, pero terminara en la piel. Quiero rezar algo prohibido, dijo. No con palabras, con mi cuerpo, y que tú solo mires. Lo hice, la observé como si fuera revelación. Sus movimientos eran lentos, casi litúrgicos, los brazos extendidos, el cabello suelto, la espalda arqueada. Su respiración fue creciendo, convirtiéndose en un cántico de gemidos suaves. Y los espejos empezaron a empañarse, no por el vapor, por algo más denso, más vivo. Uno de ellos se resquebrajó. No mires solo con los ojos, susurró ella sin abrir los labios. Mírame con tu deseo, mírame con tu duda, mírame como Dios no se atreve a mirar lo que creó, desnudo. Los espejos comenzaron a arder, uno a uno. Las grietas se encendían desde adentro, como si el vidrio sangrara fuego. Yo retrocedí, pero no del miedo, del asombro, porque lo que veía no era solo su cuerpo, era mi fe, en carne viva. Ella se levantó, caminó hacia mí, envuelta en su propia oración. ¿Lo viste? Sí, dije. ¿Y qué viste? A Dios, temblando dentro de ti. Ella sonrió, me besó, y en ese beso, sentí que todos los espejos caían al suelo. Pero esta vez, no se rompieron, porque el reflejo ya no era necesario, porque lo que sentíamos no necesitaba verse más, solo arder. Episodio 15, el cuerpo que escribió un evangelio nuevo. Nunca fue solo su piel, ni su voz, ni siquiera su pecado. Fue el modo en que se convirtió en palabra, antes de ser tocada. Esa noche, la iglesia ya no era iglesia. El altar ya no era altar. Todo era cuerpo, y todo cuerpo era revelación. Ella me esperaba sentada sobre la mesa donde antes consagraba el pan, desnuda, pero no como una mujer, como un libro abierto, que solo Dios había empezado a escribir, y que yo debía terminar. Tócame, Padre, susurró. No con las manos, con tu fe. Me acerqué, temblando, no de lujuria, de verdad. Apoyé mis dedos en su pecho, y sentí que latía distinto, como si su corazón no bombease sangre, sino palabras sagradas que aún no estaban escritas. Ella cerró los ojos, y comenzó a hablar, pero su voz salía de cada poro. No decía frases, decía versículos. Bienaventurado el que ama sin permiso, y toca sin culpa, porque su carne será templo del fuego bendito. Cada vez que mi boca rozaba su piel, una frase nueva nacía, no de mí, de ella, y el deseo no fue castigo, sino puente, y el sudor, no vergüenza, sino bautismo. Hicimos el amor con los ojos abiertos, como dos apóstoles que sabían que la herejía era su único camino hacia la verdad. Y cuando terminó, cuando los cuerpos quedaron en silencio, cuando el aire sabía a incienso mezclado con saliva y redención, ella se levantó, tomó una sábana blanca, la envolvió en su cuerpo, manchada de fluidos y de fe, y la colgó detrás del altar.
Las marcas de su espalda, de sus caderas, de sus labios, quedaron allí. Y entonces entendí. No era una mujer. Era escritura viva. Un evangelio sin tinta. Un testamento carnal. Me miró por última vez. Y dijo: ahora que ya me leíste, no vuelvas a predicar mentiras. Salió. Sin cruz. Sin nombre. Sin sombra. Y yo me quedé. Solo. Frente a la sábana colgada. Frente al evangelio nuevo. El único que nunca será aprobado por Roma. Pero que hará temblar a todos los que, alguna vez, se atrevieron a rezar. Con el cuerpo despierto.